Hola, hola Melissa, veo que ya estás por allí. Muchas gracias por conectarte bien prontito. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, si es de día, buenas tardes, si es de tarde, como en Venezuela. Y buenas noches, que aquí en España ya es de noche. Son las 9:01, es decir, las 21:01 de la noche. Y ya estamos en verano, ya entramos en el tiempo de verano. Y creo que pues va llegando el momento de irme cambiando mi look. Y miren, me voy a cambiar mi look por un sombrerito de verano. ¿No está mejor así? ¿Eh? Estamos mejor así para el verano. Pero igual me tengo que colocar mis gafitas, lentes, anteojos o como lo quieran llamar. Pero bueno, mientras se van conectando allí, ya tengo a Melissa en la sala VIP de su espacio. Seguramente se estará tomando, no sé si estará tomando agua como yo, o que estará tomando a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Entonces, como siempre, voy a leer el artículo que corresponde hoy a los derechos humanos. Yo vengo en cada una de estas conversaciones leyendo los artículos en orden, los 30 artículos de los derechos humanos. Y bueno, vamos en el orden según la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Y hoy vamos con el artículo 21, el derecho. No, vamos con el artículo 20, ya me iba a saltar uno. El artículo 20, el derecho a reunirse en público. Y este artículo dice: todos tenemos el derecho de reunirnos con nuestros amigos y de trabajar juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queremos unirnos. Hola, 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 Mari. Así que, a ver. Bien, estaba hablando de esto. Entonces, dentro de su artículo, el artículo 20, nos dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Y en su punto 2 nos dice: nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Entonces, fíjense, ¿no? Es el artículo 20 y así vamos leyendo cada uno y nos vamos dando cuenta de cuán violados están estos derechos humanos por muchas partes y sobre todo por nuestro amado país. Pero bueno, mi intención con esto es dar a conocer los 30 derechos en cada una de estas conexiones, que sepamos que existen y que existen por el simple hecho de ser humanos, existen para todos por igual. Entonces, bueno, hoy voy a estar conversando, a ver, no sé, quiero checar primero si me están escuchando bien. A ver, alguien que me diga si se me escucha bien. A ver, María. Hola, María Ángel, ¿estás por allí? Y está Melissa, pues no puedo leer lo demás. Están como las letras todas montadas. Quisiera saber, saludos. Quisiera saber si se me ha escuchado bien, para que cuando Melissa entre a conversar con nosotros, pues estemos seguros de que la escuchamos muy bien. Bueno, a ver. Estamos ya, como decía, estamos de verano y por eso estoy con mi nuevo look. Está recogidito, me lo puedo poner. Bueno, a ver si se escucha. Bueno, perfecto. Melissa, ¿qué puedo decir de Melissa? Estoy aquí leyendo su página, que es muy interesante y de verdad que está muy completa. Estudiosa, investigadora, creativa, perseverante, positiva, con mucho sentido del humor, con una inquebrantable tenacidad y paciencia. Entonces yo voy a
darte el paso ahora para que nos converses y allí te estoy llamando. Ese tema que tienes, creo que tienes un taller o vas a hacer una actividad acerca de la voz. Ok, perfecto. No problemas, que no vayamos a tener problemas con el internet. Hola, encantada, muchísimo gusto. Gracias por estar allí, por estar aquí conmigo en este mi espacio de conversaciones. Bien, y te veo un poco oscura, es lo único. Te veo un poco oscura, pero estás allí. Muy bien. Entonces, bienvenida a estas conversaciones. Mira, antes de que nos hables del tema, como yo siempre digo, no, tú traes el tema que yo te sigo. Siempre en cada uno de estos espacios estoy leyendo uno de los artículos de los derechos humanos, que son 30 derechos, y acabo de leer el derecho a reunirse en público. Y me gustaría, antes de que entráramos en tu tema, que me dieras tu punto de vista, tu opinión respecto a esto que acabo de leer, donde pues nadie nos puede obligar a pertenecer a una asociación y tampoco nos pueden obligar a no pertenecer. Es decir, la libertad de reunirnos en público es un derecho que dice, ¿verdad? Juntos en paz para defender nuestros derechos. Nadie nos puede obligar a unirnos a un grupo al que no queremos unirnos. Entonces, siempre me gusta escuchar de la persona su punto de Hola vista. Mariela, feliz tarde. Gracias por invitarme y por compartir este espacio. Gracias a todos los que se han conectado esta tarde y a los que van a escuchar esto después. Bueno, me encantaría expresarte que la verdad es que se han violado tantos derechos en estos últimos 2 años que sería como llover sobre mojado. Estamos hablando de cosas que se han hecho en pro de una salud y que todavía no está comprobado si eso era necesario o no. Pero igual sigue siendo nuestro derecho y nuestra decisión estar o no estar en lugares públicos o reunirnos con personas bajo nuestra propia responsabilidad. Porque yo creo que la salud es una responsabilidad y por muchos años yo he trabajado con las medicinas complementarias y justamente mi alejamiento de ellas para atender pacientes es porque la gente no se hace responsable por sí misma por la salud. Si yo sé que está pasando algo que puede dañar mi salud, yo decido qué hacer o qué no hacer para evitarlo o para no evitarlo en caso de que yo quiera o no quiera estar. Así que ese derecho es inalienable. Me parece espectacular que lo estés leyendo. Me hubiese encantado ver los 20 anteriores, pero me tomaré el tiempo para leer, para verlos contigo. Y bueno, esa es la realidad. O sea, yo creo que la gente debe conocer sus derechos, que es muy importante, y hacerlos valer. Porque el que no sabe es como el que no ve. Y si tú Exacto, sabes, tú eres responsable entonces de lo que haces. exacto. Exactamente. Bueno, muchas gracias por ese tema y ni toquemos el tema de cuando en aquellos tiempos te obligaban a tener un carnet. Dejemos eso de lado. Ese es otra, Dejemos ese de lado. ese es otro cantar. Exacto, pero bueno, viene dentro de este mismo derecho a querer pertenecer o no a una asociación. Y eso no te tiene que quitar a ti tus otros derechos, Así porque al es. final, por el simple hecho de ser humanos, son nuestros derechos y nos pertenece a todos por igual. Y más que más de casi 200 países lo firmaron en un acuerdo desde hace muchísimo tiempo, pues. Entonces ya tú diste tu palabra, pues ahora a través de dar a conocer estos derechos y de ponerlos allí, que es parte de lo que nos dicen que hay que educar, pues vamos a hacer que esa palabra se cumpla, ¿no? De alguna manera. Por lo menos estamos dándolos a conocer. Qué Bueno, bueno. gracias por ese punto y ahora, mira, tienes no es una página web, la página web es una página web. Tienes un bagaje, tienes una experiencia enorme, tienes todo eso contigo que se plasma en la página y quizás eso hasta se quede corto, por lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces, pero claro, no nos daría el tiempo, pero sí cuéntanos porque estuve viendo acerca de la voz y estuve viendo, yo digo que no voy a tener nunca entrevistas preparadas, pero ¿cómo le hacemos? Estuve viendo en tu perfil
esto de esta actividad se me fue la voz. ¿Qué ¿Qué te te, pasó cuando se te fue la voz? qué te parece? Sí, se me fue la voz porque yo muy niña, muy joven, era muy tímida. Y tú sabes que antes se hacían las invitaciones por teléfono, tú pedías a la farmacia por teléfono, tú pedías el automercado por teléfono y todo te lo traían a tu casa. Entonces, esas cosas había que hacerlas porque, bueno, ya estábamos en la edad de la adolescencia y yo le pedí a mis hermanas que hicieran esas llamadas porque nosotros éramos 4 hermanas y ellas todas eran muy lanzadas y a mí no me gustaba esas llamadas telefónicas. Mira, llama a fulanito para que lo invites. Mira, por favor, llámame a la farmacia y pídeme tal cosa. Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué a mí me da tanta pena eso? Y yo sentía que eso no era posible. Entonces, mis padres preocupados, mi madre particularmente, que viene de una familia de músicos, ellos dos bailarines espectaculares, empezaron a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo por ella? Bueno, mi mamá tenía un piano de media cola precioso y dijo, nada, piano. Vamos a que Melissa entre en piano. Yo me contrataron una profesora que creo que fue lo peor que me ha pasado en mi vida. Esa señora me quitó el gusto del piano en 2 plumazos. Bueno, Claro, porque a esa edad tú lo que quieres es aprender a tocar canciones y después, pienso yo, hoy como facilitador, estoy convencida de que esa es la manera en que tú aprendes un instrumento, que tú aprendas algo práctico, algo que puedas utilizar. No, ella quería la teoría y el solfeo y que yo pasara 9 horas ensayando la teoría y el solfeo y yo la verdad es que no estaba para nada interesada en eso. Mi mamá llegó a contarme el tiempo, a hacer una plantilla de tiempo y no daba, nunca pasaba de 10, 15 minutos. Bueno, entonces esa empresa no era lo fracasó. tuyo. No Esa era lo empresa, tuyo. eso fracasó. Pero mi papá, que era muy observador, dijo, bueno, no es el piano, vamos a ver el 4. Y como nosotros éramos 4, entonces contrató un 4 para cada uno, un profesor y entramos en 4. Por supuesto que la voz empezó a aparecer, porque pasé de ser una niña tímida, pues a una niña que cantaba, cantábamos las 4, tocábamos y ya apareció la voz. Pero Te voy a interrumpir un momentico, porque es que estás hablando del 4 y por allí vi que está Gustavo Colina, Ay, cuatrista, entonces imagínate, ¿no? ¿Cómo ay, no saludarlo específicamente? Vi que por allí, no sé si todavía está, pero vi que por allí se conectó y estás precisamente hablando del 4. La música, el 4 es una maravilla. Entonces te quedaste con el 4. me quedé con el 4 y entonces las cuatro con el 4 tocábamos y cantábamos. Así que empezó a aparecer mi voz. Pero más allá de eso, más adelante, y mis padres insistiendo en el tema de que yo pues empezara a dejar la timidez, apareció Adelante Juventud, ese grupo que se creó después de Viva la Gente. Y allí Va, también, ajá, ese, donde quiera que también, va. Ok, ok. también formé parte de Viva la Gente. Y la voz apareció porque una de las presentaciones requería de que se declamara una poesía antes de la presentación. Y la persona que le tocaba hacerlo no vino, no estaba. Entonces me dijeron, Melissa, ¿por qué no lo hace? Que tiene una voz potente. Y yo le dije, well, voy a probar. Y sin preparación y sin nada, yo me aprendí esa poesía, me parece, en ese escenario y declamé. Bueno, pues se vino abajo el escenario, la gente, el público lloraban, se le crispaba la piel y yo decía, ya va, ¿qué pasó aquí? Muy distinto al piano, muy Total, distinto al piano, ¿no? totalmente. O sea, me sacaron de contexto y entonces con el transcurrir del tiempo yo hice mi curso de locución. Y cuando hice el curso de locución, el profesor que me entrevistó me dijo, yo quiero saber de dónde viene esa voz. Entonces yo le dije, bueno, profe, si usted tiene ese mecanismo auditivo bien afinado, dígame de dónde viene la voz.
Y me dice, tú eres maestra, tú has sido maestra toda tu vida. Y yo me quedé impactada. Y yo le dije, sí, profesor, yo tengo más de 40 años en la educación. Wow. Porque justamente, además, abrí un colegio y estuve en un colegio por 30 años y la voz fue el instrumento que utilicé diariamente sin parar. Entonces, la Me gente, disocié en el tiempo. Yo me quedé en el 4 que pensaba que era, que el 4 había sido en tu juventud, algo así. Luego me hablas de 40 años de a ver, a ver, que me decís, estoy perdida en el tiempo. pues sí, te cuento, 4 en la juventud, adelante juventud, un poquito más adelante en la juventud. Luego tuve mi colegio por 30 años, estudié varias carreras para no entrar en detalles, una de ellas fue educación, y abrí mi colegio y tuve mi colegio por 30 años. Y tú sabes bien que cuando tú tienes 300 alumnos, niños de 3 meses a 7 años, el instrumento que puede salvar a un niño del peligro es la voz. Y ese lo usé de manera impresionante durante 30 años. Y la gente me preguntaba, ay, Melissa, pero tú que usas tanto la voz, nunca he tenido, yo nunca te he escuchado sin voz. Yo nunca te he escuchado ronca. Tú tienes pólipo. Y yo dije, no, yo no sufro de nada de eso. Entonces, mi uso de la voz, independientemente de que no estaba formada para eso, ha sido un instrumento poderoso. Y cuando contacté con la locución, que hice una reflexión con respecto a eso, yo dije, pero ¿qué está relacionado con mi voz tan poderoso? Y bueno, dije, hay que hacer algo con la voz y hay que inspirar a otros a que usen la voz. Porque justamente la lectura de esos principios que tú estás haciendo es que le estás dando voz a la gente para que conozca y sepa qué hacer, dónde hacerlo y cómo hacerlo y cuáles son sus derechos. Y eso es darle voz al otro. Entonces, bueno, el Conquistando con tu voz, que es ese workshop creado para, para darle voz al que no lo tiene, justamente está relacionado con todo esto que te acabo de contar, que es mi conexión con la voz. Sí, perfecto. Es que leí allí mis inicios, la música, comencé con el 4. Estaba viendo eso en tu perfil por lo la actividad que tienes, ¿no? Que entiendo que te estás dedicando ahora a que la gente sepa cómo usar su voz y pues pierde un poco la timidez o no sé, cómo sería, para qué vamos a aprender a usar la voz? Vamos Fíjate a ver. que una reflexión que tuve este año es que este año, 2021, es el año de la voz. Y ya te voy a decir por qué. Pero además, el año pasado fue un año de un frenazo que nos pusieron a todos en cero, ¿no? Ujú. Y este año tenemos que conquistar espacios porque los perdimos. O sea, todo lo que nosotros veníamos haciendo, todo lo que teníamos, los proyectos, eso se paralizó. Entonces, este año es un año de la voz y un año de conquistas. Entonces, conquistando con tu voz es perfecto para lo que estamos haciendo. Pues Y te voy sí. a dar unas estadísticas, una cifra sencilla. Fíjate, la gente en cuanto a la comunicación, que hay un emisor y un receptor, ¿verdad? Resulta ser que el 45% del tiempo la gente escucha, el 30% habla, el 16% lee y el 9% escribe. Así que ya estamos usando el canal auditivo prioritariamente. Pero en la virtualidad eso se acrecenta porque entonces todo está relacionado con la voz. Resulta que todas las redes sociales abrieron canales para el uso de la voz. Audios en WhatsApp, audios en Instagram, audios en Facebook, audios en Twitter, audios para Telegram y ahora Clubhouse, que es un espacio donde nada más la gente habla. Entonces la voz ha tomado una preponderancia, un papel fundamental para todo lo que hacemos. Pero más estadísticas, según estadísticas de Albert Moore-Habin, resulta que el 55% de lo que tú comunicas es el lenguaje corporal.
pero el 38% es la voz. Pero tú me dirás, bueno, pero en las redes sociales no se ve el cuerpo, ¿es verdad? Entonces cambia la proporción. El 40% es el lenguaje corporal y el 45% es la voz. Eso, Entonces, la voz viene siendo un instrumento poderoso para comunicar, para entregar el mensaje, para que todo lo que tú digas sea creíble. Y esa es la razón de la aparición del workshop Conquistando con tu voz. excelente. Y además, mira que hablando de eso ahora también se está usando mucho y eso me recuerda los tiempos gloriosos de la radio, que es el Spotify, no sé si lo pronuncié bien, Spotify, Spotify, Spotify. Spotify, exacto, que está muy en boga ahora y es eso, es escuchar nada más. Allí no ves a nadie, ¿no? Mira, vamos a ver lo que nos están escribiendo por aquí. Luis Canga nos dice, la voz tiene que ver con el tono, pregunta. Ahora le contestamos a Luis Canga, pero sigue leyendo. Sí, sí, la voz tiene que ver con María de los Ángeles, que decía que sí, que por ahí estaba Gustavo Colina. Y bueno, no solamente tenemos saludos de Saraí y de otras personas. A mí no sé por qué se me montan todo, pero lo último que leo sí es eso de la voz tiene que ver con el tono. Saludos de Meme Felse también. Esa es Entonces, mi hija querida que también es locutora. bueno, imagínate, o sea, qué de cosas, no querías hacer la llamada ni a la farmacia, no querías estar hablando por teléfono y mira lo que te estás dedicando. Así es la vida, ya usted ve. Claro, es como una especie de redescubrir, es como Sí, una reconexión, yo lo llamo como una reconexión con una esencia, con algo que supiste hacer, que sabes hacer, pero que ahora le puedes dar otro propósito. Y es que tu voz o el encontrarte con tu voz inspira a otros a encontrar la suya. Entonces fíjate que Kanga, que está preguntando que si tiene que ver con ujú. el tono, resulta que sí. Yo tengo en mi feed una persona entrevista con una chica que fue rechazado su proyecto por la voz. Y eso es terrible, porque hay tonos de voz que a la gente le agrada, hay tonos de voz que la gente considera que son maduras y confiables, hay tonos de voz que la gente piensa que son sombrías o tristes, hay tonos de voz que están relacionados con la distinción y hay tonos de voz con el que la gente piensa que la gente es inteligente. Y es justamente el uso del tono, del ritmo, de la velocidad, lo que te va a dar esos matices para que lo que tú entregues sea identificado con esas características. Así que sí tiene que ver con el tono. Luis To- Canga. Totalmente, porque inclusive en teatro, para la actuación, cuando tú construyes el personaje, uno le coloca una voz dependiendo de ese, vamos a decirlo así, de ese tono emocional o de esa característica que le das al personaje. Entonces ese tono va a estar, va a ser parte de la personalidad de ese personaje. Y puedes ponerle una voz chillona, puedes ponerle una voz agitada, puedes ponerle cualquier voz. Y es eso, ¿no? Saberla usar y estar tan relacionada con lo que tú estás explicando, que nos ha pasado a veces que voz tan estridente, que no le puedo escuchar, o que es que habla tan... Yo me quedo escuchándola porque es que su voz es tan dulce, que me provoca escucharla porque todo lo que dice me llega, me imagino, bueno, que tiene que ver mucho con eso. Yo estoy aquí agregándole un poco porque, bueno, me voy sobre esas ideas que tiene y estoy de acuerdo contigo. No, y que te he Entonces, visto, te he visto que tienes mucho que ver con el teatro. Así que me encantaría que me dijeras qué opinas tú de la voz, de todo lo que te he dicho, para que, para que, bueno, esto es conversaciones, ok. claro, claro, porque Un justamente poco. lo que estamos haciendo es intercambiando ideas con respecto a esa maravilla que es ese instrumento poderoso que tenemos, que es la voz. Y Sí. además, la gente ha aprendido a hablar, pero no ha aprendido a usar la voz. Y cuando tú usas la voz de manera consciente y tu mensaje es consciente,
tú puedes dirigir lo que tú quieres decir, tú puedes inspirar, puedes hacer creíble tu mensaje de acuerdo a cómo tú utilizas la voz. Así que fíjate que aquí dice Kanga, el tono depende del tipo de programa, debe ser, Programa, no no sé, pasó el resto. programación, programa, no, el tono de voz, nosotros tenemos un tono de voz, pero nosotros tenemos un rango de voz. Es decir, es como una octava. Tú puedes tener un tono grave dentro de tu octava, puedes tener tu tono medio, pero también te puedes ir al agudo, porque tú puedes circular por ese tono. Lo que tienes es que conocer cuál es tu rango de voz para entonces ordenarlo, coordinarlo y usarlo adecuadamente. El tono medio, ay, ¿cuánto dura el worship? Ahí está María Ángel preguntando. Ya te vamos a contestar. El tono grave o el tono medio es el que la gente utiliza para hacer creíble el mensaje y que indica que el otro está recibiendo adecuadamente lo que tú quieres decir. Tú puedes, por ejemplo, comenzar a hablar en un tono agudo y puedes ir bajando cada vez para que tu mensaje llegue. Sí, te iba a preguntar. Todas esas herramientas son las Ujú. que en esos discursos tú haces entonces que el mensaje sea contundente, llegue, inspire. Así que esa es la razón de ser de este workshop. ¿Tiene algo que ver con la intención de lo que quieres decir? Pero claro, Ujú. claro, porque tú misma en el teatro, para tú hacer un personaje, tú utilizas herramientas, no solamente utilizas tu cuerpo, utilizas tus manos, utilizas tu expresión facial, pero además le das vida a tu voz. Tu voz caracteriza el personaje, ¿cierto? Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, danos un poco más de información, ya que está preguntando a Mari allí, un poco más de información de qué es este programa que tienes, esta actividad, cómo se realiza, si las personas quieren participar contigo de, de este taller. Es un taller, ¿verdad? Sí, es un taller Es un taller, práctico. Por eso se exacto. llama ¿Cómo va? workshop. ¿En qué consiste? Bueno, son 5 sesiones de 2 horas cada uno. En esas sesiones tenemos mucha práctica, es 95% práctica, la parte teórica solamente algunos conocimientos sobre algunos aspectos de la voz que son necesarios conocer, pero que permite que nosotros aprendamos a hablar adecuadamente, articular cada palabra, utilizar, por ejemplo, tu presentación personal y tener todas las herramientas que permiten que cuando tú hables, vocalices y utilices tu tono, sea el tono que sea el creíble. Y eso se aprende practicando. Entonces, en las 5 sesiones tenemos práctica de todo lo que esté, de todas las herramientas que tú necesitas para justamente ampliar tu articulación, para vocalizar y para encontrarte en ese lugar del tono que es tu tono medio, que es el tono creíble y que a los otros indica inteligencia. ¿Qué te parece? Mira, no, pues interesante, ¿no? La cosa, mira, dice Luis que está también dándonos información, porque dice, claro, las personas se preparan para tener un tono de voz, exactamente, así es. Bueno, Excelente un taller, ejemplo. lo recomiendo ciegamente y 100%. Fíjate un Dime. ejemplo. Margaret Thatcher, Ajá. antes de ser Ministro. presidir Inglaterra, Ujú. tenía un tono de voz terrible y era muy agudo. Ella, luego de ser elegida, ella preparó su voz para ejercer ese papel y le tomó tiempo hacerlo. Como te digo, dentro de ese rango, nosotros podemos hablar grave, de acuerdo con lo que tú quieras comunicar.
te vas a tu tono medio, pero también te puedes ir a ese agudo, agudo, y entonces hablar de una manera que es difícil, pero existe. En ese rango de voz tú te vas moviendo hasta que logras tu tono medio. Yo sé de gente, por ejemplo, que utiliza la vibración de la garganta, de lo que siente en la garganta, para percibir cuál es el tono de lo que tú quieres comunicar. Porque es una vibración distinta. Tú, el mi, vibra distinto al la, el do, vibra distinto, y utilizan la mano para esa vibración. Imagínate esa vibración en el oído del otro. Cuando el oído, tú sabes bien que la audición son apenitas unos huesecillos que son los que vibran y que recibe el tímpano, y eso es lo que transmite la información. Así que si tú escuchas una voz con los ojos cerrados, tú puedes recibir cantidad de información de la voz sin tener que ver a la persona. Entonces, el uso adecuado de ese instrumento tan poderoso permite que ese mensaje sea increíblemente impactante. Pues sí, sí pasa y me hiciste ahora, pero para agregarle un poquito así, tú sabes, de cosita a esto, la voz, el concurso de la voz que hay aquí en España, bueno, y en muchas partes donde lo hacen de espalda y se han llevado la sorpresa, yo creí que era un hombre, yo creí que era una mujer, por el uso que hace la persona de su voz para cantar. Y tú como músico, pues lo sabes muy bien. Dicen por acá correcto y se ven muchos locutores, sí. Así es. Entonces, está bien interesante esto porque de alguna manera las personas que quieran dedicarse, ¿verdad? O que no se lo habían planteado, pero se lo pueden comenzar a plantear, oye, ya dada estas conexiones que tenemos y todo lo que hay, pues educar la voz para eso y lanzarse, ¿no? Lanzarse un poco. También hay muchos programas, lo que te decía hace rato, en Radiocultura con eh, Morelia Muñoz, ella tiene Radiocultura y es un programa, es por internet, pero es radio. Yo digo, eso es radio pura y dura. Me lleva a los viejos tiempos de cuando se hacía también la radionovela. Yo estaba muy pequeñita, casi que de bebecita, pero, pero Imagínate, yo escuchaba y luego... exacto. Bueno, entonces, para mí, cuál es la importancia en este momento? En este Ujú, momento, las redes sociales son fundamentales. Todo se está haciendo por web. Entonces, lo que necesita la gente es fortalecer lo que ya tienen, manejar conscientemente lo que tienen, pero hay otro tema, el miedo escénico. claro. Han llegado personas al workshop, fíjate, unas que no les gusta su voz, que les parece horrenda, esas son las palabras que utilizan. Otras que han sido rechazados sus proyectos por la voz. Otros que les da miedo escénico, les parece que es que lo que tienen delante, bien sea la cámara o el micrófono, es un dragón que se los va a tragar. Otros que les parece que entrar en las redes sociales requiere preparación. Bueno, entonces utilizan la voz como una manera de prepararse. Porque sí, es verdad, lo que está pasando en las redes sociales es importantísimo. Y lo que tú necesitas comunicar requiere de que tú tengas conciencia de cómo hacerlo para que entonces la gente tenga o se apropie de ese instrumento y lo use adecuadamente. Ahí tienes a alguien que te está haciendo un comentario buenísimo, cuentos de Marianita. Sí, exactamente. La voz se entrena para lograr lo que uno desea, como me pasa a mí que me he preparado para el uso de mi voz como narradora oral. Imagínate si no, si es narradora oral, ella tiene que tener un control muy bueno de su voz para las entonaciones, para saber cuándo levantar ese timbre, cuándo bajarlo, suavizarlo, ponerle un poco de drama, ¿no? Y irnos llevando a través de la historia con las emociones, porque al final, como decía en estos días, la vida está compuesta de Bueno, emociones y la fíjate, voz nos da eso. exacto, exacto. Cuentos de Marianita me recuerda algo interesante. Yo por supuesto, en mi colegio fui maestra más que nada. O sea, mi papel fundamental fue maestra, que ese es el que me encantaba. Mis niños todos tenían entre 4 y 5 años. Ellos no leen y yo les leía un cuento diario.
Entonces, esa voz que se requiere para darle vida a esos personajes, para que ese cuento, para que ellos se queden pegados en el cuento, porque tú necesitas la atención plena de esos niñitos en esa lectura. Bueno, eso también es mi voz. Mi voz también, y ellos amaban que yo les leyera un cuento. O sea, tú hoy me dices, léeme un cuento y te caes para atrás todo lo que puedes escuchar en ese cuento. Entonces, De eso se yo hoy, trata. es que hasta Marianita me está recordando cuántas otras cosas hice con mi voz en la lectura de cuentos en los salones de clase. Eso era a diario. A diario era obligatorio una lectura de cuentos. Y si no era ahí, pues entonces era en el parque con otros niños que no eran los tuyos para distraerlos, para darle otras actividades. Así que le leía cuentos a mis hijas en las noches, que le encantaba. Ahí está Marianita que dice que también fue maestra y orientadora. Entonces, el, el, el uso de la voz es muy importante y es lo que va a hacer que la gente te escuche y se quede contigo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que aprender cómo usar el instrumento, hay que aprender cómo hacer para vocalizar, para modular, pero también la metodología del aprendizaje acelerado, que son las herramientas que utilizamos en el workshop, derriba todas las creencias limitantes de las que te acabo de hablar. No me gusta mi voz, tengo miedo escénico, tengo miedo a usar la voz, tengo miedo a la crítica, tengo miedo tengo miedo a hablar de manera equivocada. Todo eso se elimina con el uso del aprendizaje, de las herramientas del aprendizaje acelerado. Ya, bueno, y obviamente el miedo lo que hace es que paraliza. Sí, Mariana dice, yo también fui maestra, luego orientadora y ahora trabajo en España en el ámbito de la discapacidad y mi voz es mi gancho. Y agrega unas risitas allí. Pero bueno, así es, trabajamos mucho con la voz igualmente para hacer estos encuentros, ¿verdad? Que sea agradable para todos. Eh, Como decía ahora, hay muchas personas que tienen una voz tan dulce que de verdad uno solo por eso escucha. Y de verdad que está bien interesante tu taller. Entonces, para más, para tener información, ¿cuándo va a ser? ¿Cómo, cuándo Ah, fíjate, comienza? vamos a dar comienzo la semana del 12 hay varias ventajas en este workshop. Uno, tú puedes elegir tus horarios y los días de acuerdo con los tiempos que dispones. Entonces ya yo tengo varios grupos armados y lo que hago es que voy introduciendo a las personas en el grupo de la mañana o en el grupo de la tarde o en el grupo del sábado. Entonces la gente escoge su grupo y su horario. La otra cosa interesante es que después del workshop nosotros le damos mentoría a los participantes durante un tiempo determinado. Escuchamos todo lo que hacen y todo lo que promueven y todo lo que proyectan con su voz para darles entonces, para darles seguimiento y darles oportunidades de mejora en su progreso. Y por supuesto, para conectarse con nosotros, en mi bio, en Melisa, @Melisa Cotín o @Conquistando con tu voz, hay un link donde entras en mi WhatsApp, me puedes escribir directamente, puedes dejar un DM, un comentario, o puedes entrar en Facebook también, o en Telegram también, por cualquier vía yo estoy pendiente de El que todo lo no que te escriben. encuentre porque no quiso. Mira, aquí estoy viendo en tu página y se registra conquistando con tu voz. O sea que la gente entra allí, pincha allí y se registra directamente. Y bueno, es que es verdad, con tantas redes y con tanto que tenemos ahora, el que no lo encuentre a uno es porque no quiere. Así que mucho cuidado con no responder, Así es, porque lo que es igual, maravilloso. como decimos, lo que es igual para el pato es igual para la pata, ¿no? Me puedes encontrar y yo también puedo responder. Esto, Así es. estas nuevas cosas, bueno, llevan a muchas bromas y a muchas cosas que no son bromas también. Pero bueno, mira, bien interesante tu página, ya saben, melisa.cotín, lo dije bien, Sí, Cotín, y bueno, acá mismo te tienen allí ahora, te pinchan, te siguen y ya está. Así de sencillo, te escriben por privado y ya van a tener tu respuesta. exacto. Y Eh, bueno, estamos por comenzar, ya tenemos, este es el quinto grupo que se va a formar con nosotros
Y bueno, estoy súper satisfecha, súper orgullosa de los progresos. La gente está haciendo maravillas con su voz ahora. Ya están pues abiertas a las redes sociales. Hubo una persona que me llamó y me dijo, Melissa, necesito ayuda, por favor. Imagínate que me pidieron que hiciera una actividad por Zoom, por Zoom. Y aunque la hice, la mirada no podía subir los ojos, tenían que estar abajo. Me sudaron las manos, me subió la tensión, se me pusieron las orejas rojas, terminé empapada de sudor. Y yo le dije, claro, tienes miedo escénico. Claro, viene la parte del miedo escénico, que eso requiere un trabajo también. Una pregunta, ¿tú en qué parte estás? ¿Yo soy qué, perdón? ¿En qué parte de Venezuela estás? Yo soy de Caracas, Venezuela, y soy familia de Menena, que a mí está preguntando cuentos de Marianita, que sí, ella es Menena de Cotín y yo soy Melisa Cotín, es decir, que el esposo de Menena es mi primo. Y aquí vamos de Caracas, ¿no? Tú estás en De Caracas. Caracas, Venezuela, y aquí sigo, aquí vivo y aquí estoy. Mariana es de Caracas y bueno, pero ya está en Tenerife. La del libro negro de los colores, ese cuento es genial entre mi gente del ámbito de la discapacidad. Así es, un libro hermoso Bueno, que escribió Menena, sí. sí. Bueno, también soy autora de libros, yo tengo publicaciones en el mercado. Tengo Claro, sí, 24 también. publicaciones, sí señor. Los libros Veo Integral son mis libros, Alborada, sí se hace. Bueno, tengo una vida rica. Sí, es que por eso te decía que me había perdido un poco en el tiempo. No te creas que eso fue así de que no sabía. Yo dije, pero ¿en qué momento has hecho tantas cosas? Pues mira, la vida es vida mientras se vive. Y la vida se vive haciendo, viviendo, corriendo riesgo, eh, buscando, aprendiendo, haciendo todo lo que esté allí, lo que está a mano para que uno pueda eh, realizar muchas cosas. Y cuando hablabas ahora de la voz y la importancia para leer, los niños de 4 o 5 años que no leen, esto viene, me recuerdo cuando la gente pregunta, ¿y tus libros? Porque yo tengo mis libros de cuentos para niños. Me dice, ¿y tus libros para qué? ¿Niños de qué edad? Yo les digo, mira, de 0 a 100 años, porque los que no leen, pues los papás le leen los cuentos. Y ya después el libro les queda y pues se van a recrear, como digo yo, de la fantasía a la realidad o de la realidad a la fantasía. Eso depende de la imaginación de cada quien. No, pero Entonces, fíjate que me parece súper interesante. Tengo una gran amiga, una lectora incansable, pero es una mujer que se quedó ciega recientemente por edad, por ajá, diabetes. Pues tú sabes cuál es la herramienta de ella ahora, el audiolibro. Ella sigue leyendo con el oído. claro. Entonces la voz para los audiolibros, la voz para los podcasts, la voz para todas las herramientas, para todas las redes sociales de las que estamos hablando, la voz para esta actividad de un live. O sea, tú no puedes tener a la gente escuchando y que sea chirrido, un chirrido que no puedes soportar. O sea, tú tienes que tener una voz agradable, una voz que cambie el tono para que tú le lleves esa conversación de una manera grata y que tus pausas permitan que no uses muletillas. La gente usa las muletillas, que es una cosa pavorosa. Eso forma parte del trabajo del miedo escénico, ¿no? De poder controlar eso. Y pues sí, muy bonito. También estaba viendo lo de tus libros. Bestseller lo tienes acá, ¿verdad? Y lo que quería decir era la persona que mencionaste que perdió la vista por tiempo, por cuestiones de tiempo, viene a lo que decía, ¿no? Lo que se nos va presentando, fíjate, entonces están los audiolibros. La importancia, a veces, ah, pero que no le gusta leer y se pone a escuchar. No, es que tiene que haber para todo y de todo hay en la viña del Señor y todo es importante y todo es necesario. Todo aquello que sea para mejorar al ser, para cultivarlo, para hacerlo mucho mejor, mucho más grande, eso es lo que es lo importante de que exista, ¿no? Por supuesto, todo aquello que existe que no mejora al ser humano, eso hay que dejarlo de lado. Así de sencillo. Bueno, Totalmente. Bueno, hay muchísimas cosas maravillosas que se pueden hacer hoy para sí, mantener el cerebro en estado permanente de flexibilidad. Tú puedes ver una película con los ojos cerrados e imaginar los personajes, por ejemplo.
Entonces, hay cantidad de cosas que todo se relaciona y porque esa capacidad de, esa elasticidad del cerebro hay que mantenerla. Y hay que mantenerla utilizando los otros sentidos, el mismo olfato, el gusto. La gente desesperada con el tema del COVID que habían perdido el gusto. Al perder el gusto perdieron el apetito. Imagínate lo importante que es el gusto, el olfato, el gusto y el apetito. Entonces, cuando tú ves todo eso, tú dices, no, hay que trabajarlo, hay que utilizarlo, hay que oler cuando viene la lluvia. Ay, va a llover, huele a tierra mojada. Ese olor es Disfrutarlo, espectacular. Pero espectacular. entonces todo lo que tenemos consciente o todo lo que hacemos de manera consciente permite que tengamos otra manera de comunicar y otra manera de hablar y otra manera de entregar el mensaje. Exactamente, exactamente. Y bueno, siempre decimos cortito, siempre digo esto, pero bueno, nos extendemos porque es interesante, ¿no? Es interesante todo lo que vamos aprendiendo, inclusive unos de otros y de los mismos que nos van escribiendo, que quiero de verdad dar las gracias a los que nos han estado acompañando, a los que han estado allí y compartiendo y hablando de esas cosas y ricas. Mira lo que hoy me encontré cuando me llamaste que andaba por la calle. Mira lo que me Ay, no. encontré hoy por ahí. Y dije, ay, es que esto, en esa conversación, un pedacito para ti, un pedacito para mí. Hacía tiempo que no lo veía y pues encontré y por supuesto compré para Bueno, degustar un poquito acá de mi bella deleítate con ese Venezuela. olor y con ese sabor que huele a Venezuela. Exactamente, y aquí lo tenía, yo dije que, bueno, para que sepa que uno sigue igual, ¿no? Conectado. Entonces, ya, para antes de despedirte, quiero que nos des tu mensaje final, que nos invite, que nos diga lo que nos quieras decir, antes de ya ir despidiéndote, para luego despedir yo este pedacito que tenemos acá, que lo Encantadísima. van a poder ver y lo van a tener también. Yo lo subo al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, allí va a quedar, te lo comparto para que la gente pues lo pueda ver también. Todo esto. Maravilloso. Bueno, yo los Sí, invito a unirse a este programa del workshop donde van a aprender a enamorarse de su voz. Al enamorarte de tu voz, ya eres consciente de tu instrumento, eres consciente de tu herramienta y con las prácticas, la vocalización, la articulación, el uso del tono adecuado y todas las herramientas que nosotros les entregamos en el workshop permite que encuentres tu voz para que inspires a otros a encontrar la suya. perfecto, buenísimo, de verdad que muchísimas gracias. Encantadísima de haberte conocido, de haber tenido esta conversación. Y bueno, allí, como se dice, arrieros somos y en el camino andamos. Ay, tan Así sea bella, yo así también. sea por el camino de las redes. Encantada de conocer y encantada de conectar con venezolanos talentosos como somos, porque somos talentosísimos, y bueno, seguir adelante en esta ruta de la vida, que la vida ya de por sí es un regalo maravilloso. Así que me encantó estar aquí contigo y compartir este tema maravilloso como es conquistando con tu voz. Igualmente. Chao, chao, Melissa, a ver si sale aquí. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Bueno, interesantísimo. Gracias a todos los que han estado acá acompañándonos. Y bueno, ya en esta parte pues me despido. Me despido para el próximo sábado. Vamos a ver qué sorpresas tenemos. Me despido comiendo cocosete. Bye bye.